Las confrontaciones mundiales de la década de los años 90 e inicios del siglo XXI. A partir de 1990 hasta 1999 se desarrolló una serie de conflictos que han provocado guerras por causas como la explotación petrolera o el control del poder. Se llama conflicto armado a las confrontaciones abiertas y armadas entre dos o más partes organizadas con continuidad de enfrentamientos y en disputa sobre el poder gubernamental, territorial y económico. Invasión a Kuwait. Este país fue invadido en agosto de 1990 por Irak. Ante esta situación, en 1991, una gran coalición de países liderada por Estados Unidos derrotó al ejército iraquí de Saddam Hussein, llegando hasta su capital, Bagdad. Sin embargo, a pesar que bombardearon el país, el régimen de Hussein no fue derribado durante este conflicto. A principios de agosto de 1990, las tropas iraquíes invadieron el pequeño emirato de Kuwait. Se iniciaba el primer conflicto grave después de la Guerra Fría. Las causas de la invasión por Saddam Hussein, quien gobernaba dictatorialmente Irak, fueron de diversos tipos: económicos, de política interior y de política internacional. Tras la invasión a Kuwait, la ONU respondió rápidamente mediante una resolución que exigía la retirada incondicional de las tropas de Irak. Ante esto y contrario a la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética colaboraron como aliados en la resolución de este conflicto. El régimen de Saddam Hussein logró sustituir a la primera guerra del Golfo. La idea de derrocarlo permanecía como un objetivo de la política exterior de Estados Unidos. La inteligencia estadounidense determinó que los ataques fueron liderados por Al-Qaeda, que tenía sus bases en Afganistán, desviando la atención a ese país. Pasado el conflicto, volvieron a concentrarse en Irak y tras la sospecha que tenían armas de destrucción masiva, el 20 de marzo de 2003 comenzó el ataque a Irak. El 9 de abril, soldados estadounidenses tomaron Bagdad y el régimen se hundió. En menos de un mes, la guerra había concluido. Guerra de los Balcanes o Bosnia. Desde el final de la Primera Guerra Mundial se agruparon los bosnios, los croatas, los serbios, los eslovenos, los albaneses y los macedonios en la República de Yugoslavia. Luego de la Segunda Guerra Mundial se instauró el régimen comunista del mariscal Tito, quien estabilizó algunos de los conflictos étnicos. Sin embargo, con la muerte de Tito en 1980 y la caída del bloque soviético, se rompió la unidad étnica de la Guerra Fría. Ruanda, país africano que vivió uno de los genocidios más impactantes de la historia. En 1994 se masacró a la población Tutsi por las milicias extremistas de la etnia Hutu, lo que originó una guerra civil. Chechenia, ubicada en la región petrolera del Cáucaso, situada entre la Europa del Este y Asia Occidental, ha sido foco de tensiones nacionalistas desde su desmembración de la Unión Soviética en el año de 1991. Con el colapso soviético, las demandas separatistas crecieron y Rusia intentó recuperar el control del país mediante intervenciones militares, atacando a Chechenia entre 1994 y el año 2002. En los últimos años, los sectores radicales chechenos han realizado acciones terroristas con el fin de conseguir su independencia.
Y para concluir, golpe de Estado a Gorbachov y fin de la Unión Soviética. En el año de 1991 se hizo un referéndum para preservar a la URSS y más del 75% votó por la preservación de la Unión Soviética. Pero los conservadores que se resistían a los cambios de la llamada perestroika se pusieron nerviosos con las reformas que le daban mayor autonomía a las regiones, cosa que les tomó de sorpresa. Esto derivó en buscar la manera de destituir a Gorbachov y reemplazarlo por un comité de emergencia.